Bienvenidos a Crecer Estudio de la Biblia. En la clase de hoy vamos a ver tips para estudiar mejor y aprender a cómo memorizar versículos. Y tendremos un ejemplo práctico, así que estoy muy emocionado. Pero antes que eso, vamos a revisar un poco acerca de la semana pasada, la clase anterior. A ver, dijimos que parte de lo que podíamos hacer antes de empezar a estudiar es elegir un buen lugar, un lugar específico, y también tener un espacio donde apuntar. ¿Lo hicieron? ¿Hallaron un lugar apartado donde pueden estudiar? ¿Tienen un libro, un cuaderno o un espacio ordenado en sus dispositivos para guardar los apuntes? Y también, ¿estás haciéndolo en el mejor de tu tiempo, cuando tienes más energía? Bien, eso es lo que vimos la semana pasada. Pero vamos a ver algunas cosas que tú puedes hacer para poder leer, estudiar y memorizar la palabra. Muchas veces las personas me dicen, Ariel, es que a mí me cuesta. ¿Sí? Y yo les digo, pues también a mí me ha costado. Sí, Ariel, es que eso de memorizar la palabra no es para mí. Yo digo, entonces, ¿para quién es? Si la Biblia es para nosotros. Entonces, encuentro que en la mayor parte de los casos es tal vez algún asunto de falta de técnica, se puede decir, y eso lo podemos ver hoy. Sin embargo, lo primero y el primer tip que te puedo dar es este: orar. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de lo que Dios dejó para nuestras vidas, para revelarnos su ser y su voluntad. Así que leer la palabra junto con la oración, esos van de la mano. Así que tip número 1, ora, pídele guía al Señor Espíritu Santo para comprender la palabra y Él te la va a dar. Así que eso es la base de todo, la guía del Señor. Ahora, un tip número 2, algo un poco más práctico, más del día a día, es leer y repetir en voz alta. Pareciera mentira que muchas personas solamente quieren leerlo en su mente y lo dicen en la mente o cierran los ojos y la repiten. Bueno, te puede funcionar, pero yo te digo algo, que repetir algo en voz alta sirve y sirve de mucho. No tienes que gritarlo, ¿verdad? Simplemente lo puedes decir en voz alta. Cuando llegues a un versículo que te guste, repítelo varias veces. Piensa sobre lo que ese versículo está diciendo. Analiza cada parte de ese pasaje, desglósalo un poco, lee un segmento y luego detente y piensa, ¿qué significa esto? Y eso es leer y repetir en voz alta, eso es escudriñar, eso es estudiar. Hay muchas palabras que podríamos utilizar, pero es leer detenidamente y repetir en voz alta. Y un tercer tip es escríbelo, cópialo, escríbelo a mano. En lo personal me gusta mucho y eso es algo que yo adopté en mis años de juventud y de adolescencia. Yo recuerdo muy bien que escuché este tip y me lo tomé en serio. Y Dios sabe que les hablo de corazón, que esta es una de las razones por las cuales me aprendí muchos versículos. Lo que yo hacía es que agarraba un papelito, copiaba el versículo que me gustaba, luego lo doblaba y me lo metía en mi billetera. Y a lo largo del día yo sacaba la billetera, sacaba el papelito y lo leía. La cita y obviamente el versículo. Y lo decía, tal vez no en voz alta, pero así como un susurro, lo leía, moviendo los labios. ¿Saben? Eso me ayudó muchísimo a memorizarme varios. A veces andaba un mismo papelito por 2 o 3 días y luego cambiaba. Eso me ayudó enormemente, escribirlo y luego sacarlo y repetirlo varias veces al día. Hay algo poderoso acerca de copiar, de escribir a mano. Pero si lo haces en un dispositivo, también, porque te obliga a escribir y a pensar lo que estás escribiendo. Nuevamente volvemos al punto de que para poder memorizarte un versículo, para poder sacarle el jugo, para poder saber lo que Dios está diciendo, es importante hacerlo de manera despacio, lenta, estudiando, analizando lo que está diciendo. Y escribir te permite eso. Así que, ¿por qué no hacemos algo? Hagamos un ejemplo práctico en este momento. Vamos a profundizar sobre esos temas más adelante, pero hoy vamos a leer un pasaje que está en Hebreos. Pero antes del pasaje te quiero dar la clave de hoy. La clave de hoy es Salmo 1, ¿ok? Salmo 1 es la clave de esta clase. Listo. Vamos entonces a leer Hebreos 4, versículos 12 y 13. Y vamos a seguir los tips que mencionamos. Así que vamos a empezar orando y pidiéndole guía al Señor. Oremos.
Señor, venimos delante de ti hoy, estudiando, leyendo tu palabra. Ábrenos, oh Dios, el entendimiento, ábrenos nuestro corazón, Señor Espíritu Santo, y guíanos a toda verdad que está en tu palabra conforme a tu promesa. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, empezamos orando, una oración muy sincera y genuina pidiendo que el Señor nos guíe. Ahora vamos a leer, lee conmigo. Hebreos 4, 12 y 13 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Aquí hay mucho que desempacar, ¿verdad? Así que vamos ahora a reflexionar sobre lo que dice. Vamos a usar el tip número 2, vamos a leerlo despacio y en voz alta, parte por parte. Este pasaje habla sobre la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Empieza diciendo que la palabra de Dios es viva y poderosa. Entonces yo me detengo y pregunto, viva y poderosa. No estamos hablando de un texto solamente, un texto seco y árido. Estamos hablando que es vivo. O sea, imagínate lo que es vida y poder. Luego dice, más cortante que cualquier espada de doble filo. Si es necesario, tú puedes imaginarte una espada y lo puedes hacer después. Si quieres, googlea una espada de doble filo, algún tipo de imagen visual, siempre y cuando no te vayas después en esa dirección y te pierdas, ¿verdad? Y te distraigas demasiado, lo puedes hacer después. Pero imagínate, ¿por qué dirá una espada de dos filos? En muchos casos, una pregunta como esta es la que te puede llevar a profundizar sobre el estudio, siempre y cuando, repito, te mantengas en el texto y en el contexto que estás viendo. Porque podemos entrar en el factor histórico de que era una espada de dos filos y ahí podemos descubrir más detalles aún. Pero aquí lo que me dice es que corta más que una espada de dos filos. Yo lo interpreto a mi nivel ahorita, es un arma poderosa, un arma avanzada. Luego dice que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¡Wow! O sea, penetra algo que yo no puedo ni siquiera tocar, el alma y el espíritu. La palabra de Dios llega hasta ese lugar y hay profundidad en esto. Entonces yo me puedo considerar el alma y el espíritu, la palabra llega hasta donde está. Y luego dice hasta la médula de los huesos. Wow, ya me habló de algo intangible, el alma y el espíritu, ahora me dice que algo tangible como los huesos. Entonces estoy viendo que la palabra llega hasta todo mi ser, tanto mi ser interior, mi ser espiritual, como mi ser físico. Notemos que todo eso yo lo estoy sacando de leer despacio y de repetirlo. Y luego el versículo 13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. ¿En serio? ¿Nada se escapa? Pero cuando yo lo leo y lo medito, digo, wow, nada se escapa de la vista de Dios. Y cierra así, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Empezamos hablando de la palabra de Dios y ahora dice que todo está descubierto, expuesto a los ojos. O sea, todo está descubierto ante la palabra. O sea, yo llego a un punto que yo me pregunto, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de la palabra de Dios o de la Biblia o me está hablando de Dios? Y luego empiezo a darme cuenta que la Biblia no hace una diferenciación entre la palabra de Dios como solamente algo externo a Dios. La palabra de Dios es el Señor. En futuras clases vamos a estudiar un poco más sobre eso. Pero nota lo que estamos haciendo ahorita. Estoy agarrando dos versículos y los estoy desglosando parte por parte. Y estoy haciéndome preguntas. No siempre llegaremos a una respuesta. Más bien, decía anteriormente, una pregunta puede abrir otras más. Y esa hambre, ese deseo, te puede llevar a otro pasaje en la Biblia que te amplía sobre ese tema. Y ese tipo de cosas las haremos más adelante. Pero nota qué sucede ahora, que tenemos bastante. Ahora tenemos que digerir lo que leímos. Tú lo puedes volver a leer, porque esto es poderoso. ¿Sí? Así que Hebreos 4, 12 y 13. ¿Y qué tal si para cerrar la clase de hoy te dejo un reto, te dejo una tarea, mejor dicho? ¿Ok? ¿Por qué no vas tú ahora, buscas esta palabra y la copias?
La puedes copiar ya sea en tu teléfono móvil o, como el caso mío, lo puedes hacer en un papelito y copias Hebreos 4, 12 y 13. Lo copias a mano. Lo pones en un papelito, lo doblas y lo metes en tu billetera o en tu cartera o en tu bolsillo, lo dejas pegado en algún lugar y varias veces al día vas y lo vuelves a leer y lo repites en voz alta. Esa es una manera muy efectiva para poder memorizar no solamente este versículo, pero cualquier versículo que te guste, que te impacte y que te quieras aprender. Así que te lo dejo como tip y te esperamos porque en las clases que vienen, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando más acerca de la Biblia, acerca de los libros de la Biblia, acerca de cómo podemos entenderla mejor y con la ayuda de Dios definitivamente vamos a crecer. Dios te bendiga.